Buenas tardes. Vamos a hablar el día de hoy del desarrollo rural y del desarrollo agropecuario. Yo empezaría por tratar de cambiar el concepto del desarrollo agropecuario. Hoy en día ya no se puede hablar de una actividad agropecuaria, se tiene que hablar de una actividad agroalimentaria. Los mundos modernos, los ministerios de agricultura ahora son ministerios de alimentación en el mundo. La mayor preocupación de la sociedad es precisamente tener alimentos baratos, inocuos, de alto valor nutritivo y a precios accesibles. Y para esto, pues el sector agropecuario ha tenido que cambiar su visión para llegar al mercado. En 1970, un economista polaco residente en Brasil, Polanlaki, dijo en una conferencia que él nada más veía en el futuro a dos tipos de agroproductores. Unos, aquellos que estuvieran íntimamente ligados al mercado, y otros, los ex agroproductores. Desde entonces anunció él la muerte lenta del productor como un individuo y el nacimiento de la unidad de producción. La unidad de producción es aquella que puede integrar la cadena de producción hasta la distribución o hacia la entrega a la primera mano, pero esta primera mano que sea la que tenga la posibilidad de hacerlo con el menor costo posible. ¿Qué quiere decir? O sea, que esta primera mano no sea un intermediario más, ni un coyote más, como le llamamos en México, ¿no? Sino que sea realmente una integración donde este proveedor vea a este eslabón de la cadena, bien sea distribuidor, transformador, como una parte integral de su negocio. Es la única forma como va a funcionar el desarrollo agroalimentario. En México tenemos ejemplos vivos de por qué no funciona la unidad productiva. Por la disasociación de los intereses entre el productor primario y el transformador y el vendedor o el comercializador, por llamarle de alguna manera. El mejor ejemplo que puedo poner es el azúcar. Hoy el productor de caña de azúcar tiene unos intereses y no le interesa más que el valor de la caña de azúcar amparada en un decreto gubernativo y en un esquema de producción más cercano al colonialismo que a una teoría económica. El transformador no invierte, por lo tanto, en la modernización de su planta productiva, porque está obligado a recibir a un costo fuera de todo parámetro, sin tomar en cuenta las eficiencias de la materia prima, ni la facilidad que esa materia prima le pudiera dar en los procesos productivos. Imaginémonos que si la caña llegase sin quemarse, se cosechara en verde, sí que se eliminara gran parte de la basura, que es un problema y que deteriora mucho los molinos, que llegara sin piedras, sin tierra, que aumentara la vida de los molinos, que no fuera necesario usar tanta agua para lavarla, que esa agua, por lo tanto, se pudiera reutilizar a través de un sistema de filtrado y que las mieles primarias y las mieles secundarias tuvieran una mejor calidad para que su proceso de cristalización o de refinación fuese mucho más económico. Todo esto se refiere a la integración de la materia prima y su aplicación correcta en una planta industrial que requiere hoy en día modernización, inversión en equipos, inversión
en sistemas de evaporación, inversión en sistemas de manejo de los productos terminados y que hoy no se ha dado. Y la comercialización se hace, a mí lo que más me llamó la atención es que la industria azucarera nacional, cuando hablaba yo de contratos de abastecimiento y de precios indicativos durante todo el año, no existían. La comercialización se hace y se hacía día con día. Ha ido cambiando poco a poco, pero sigue siendo una comercialización al día, en costales de 50 kilos, con costos de transición muy caros. Y este es un ejemplo de lo que es una ineficiencia en una cadena productiva que al fin y al cabo no reditúa al bienestar de la sociedad que se rodea. Yo he sostenido que en México las mayores riquezas que podíamos tener en el sector pesquero serían los campos camaroneros, en el sector agrícola o agroalimentario sería la caña de azúcar, y en el sector de la minería o de la extracción sería el sector petrolero. Y la pregunta que me hago es ¿por qué los campos camaroneros, los campos de los ingenios azucareros o de las zonas productoras de caña de azúcar y los campos petroleros es donde permea más la pobreza, la ignorancia, la prostitución, los vicios, etcétera, etcétera? Porque hemos construido a través de los sistemas productivos cotos de poder y vicios que nos siguen engendrando y que necesitamos cambiar para que se modifique sustancialmente el desarrollo de la cadena agroalimenticia. Y esto nos lleva al desarrollo rural. El desarrollo rural hoy en día tiene muy poco impacto por la parte del ingreso que se transfiere a la sociedad rural. Únicamente el 30% del ingreso que recibe hoy la sociedad rural que vive en el campo proviene de las actividades primarias. El resto proviene generalmente del empleo en la construcción mayoritariamente, de las remesas y de otras actividades económicas que se van dando en el sector rural, como podrían ser los servicios u otras actividades de carácter turístico o ambiental. Yo defino el desarrollo rural por el desarrollo de la sociedad que habita en un espacio rural y por la conservación de ese espacio rural y su potencial productivo de ese espacio rural. Son las tres condicionantes que se requieren para este fin. Yo creo que para hablar del desarrollo agropecuario tendríamos que, ya pusimos el ejemplo malo, ya pusimos el ejemplo, pero vamos a poner el ejemplo bueno. Hay hoy en día las cadenas agroalimentarias de frutas y de hortalizas que están perfectamente bien integradas. Están perfectamente bien integradas desde la producción de las semillas hasta la comercialización de los productos con valor agregado o con una distribución ya directa, empacada hacia el consumidor. Para lograr esto se requieren políticas que impulsen y que mejoren sustantivamente las unidades de producción. En México seguimos pensando en los productores, seguimos hablando de productores, seguimos apoyando a los productores. Me queda claro que el Estado mexicano tiene una
sino una deuda, sino un compromiso con la sociedad rural, porque esa sociedad rural la atamos a través de nuestra historia a un pedazo de tierra, que hoy en día ya no es económicamente viable por su superficie, a un pedazo de tierra que se dio muchas veces con el ánimo de satisfacer necesidades agrarias y no con el ánimo de que una familia pudiera vivir de ese pedazo de tierra. Y para esto, pues se repartió la tierra en la punta de los cerros, se repartió la tierra en zonas que no tienen precipitación pluvial ni posibilidades de ser incorporadas al riego, y toda esta sociedad que durante los tiempos pasados pudo vivir en una economía de autoconsumo, hoy se encuentra en una economía demandante de ingreso. Para satisfacer sus necesidades no le alcanza. Y entonces hemos tenido que convertir al Estado mexicano en un Estado compensatorio, que compensa el ingreso, que compensa el riesgo, que atiende la contingencia y no prevé la administración del riesgo. Y estamos entrampados en una serie de políticas públicas que debemos de cambiar para beneficio de esa sociedad rural, para que pueda tener un mejor horizonte generacional. No podemos pensar en cambiar a través del desarrollo agropecuario, no podemos cambiar las necesidades de la sociedad rural, pero sí podemos pensar que mientras esta sociedad rural se vaya integrando hacia una integración de la mano de obra que sea responsable, comprometida y que cumpla con sus obligaciones laborales, los parámetros de calidad de vida de la sociedad rural mejorarán drásticamente en el muy corto plazo. Hoy un empleado agrícola que recibe los beneficios legales del Infonavit, del Seguro Social, de su fondo de pensiones, ha venido creando un capital que para él hasta la fecha es desconocido, pero que en el corto plazo empezará a rendirle beneficios para que pueda ser utilizado adecuadamente. Para esto hay que cambiar muchas situaciones de índole jurídico, legal, que siguen atando a la poca movilidad de la tierra. Carecemos en México de un mercado de la tierra. La tierra se compra por capricho y se vende por capricho. No se compra por necesidad ni se vende por necesidad. Los esquemas de circulación de la tierra son oscuros porque no están legalizados, al mantenerse la propiedad social como una forma de propiedad que sigue atando el 75% de la superficie agrícola del país a este sistema. Necesitamos cambiar las figuras jurídicas, pero necesitamos sobre todo la capacitación de las nuevas generaciones para que sean verdaderos agricultores y no productores de media cuchara, sin capital, sin tecnología, sin expectativas de vida, sin conocimiento del mercado, que siembren más, que siembran y que seguirán sembrando más por cultura que por negocio. Necesitamos que el productor mexicano empiece a cambiar su visión y que los responsables de las políticas públicas nacionales empecemos a ver al campo como una fuente de riqueza, un gran generador del empleo. Generar un empleo en el campo cuesta menos de $5,000. Generar un empleo en la industria cuesta más de $50,000. Esta es la gran oportunidad que tiene México para dar este cambio generacional. Pero para esto se necesita certidumbre,
Se necesita la alineación de las políticas públicas. Se necesita que todas las políticas públicas tengan un fin determinado que fortalezca la economía nacional. Hoy en día los programas sociales no fortalecen la economía nacional. Nosotros hicimos un estudio donde las tarjetas, donde el ingreso de oportunidades en una de las plantas de un grupo en el estado de Guanajuato se destinaba en un 70% a comprar tarjetas de teléfonos celulares. Porque esa es la garantía de estar en comunicación con sus familias. Necesitamos construir fuentes de riqueza, fuentes de generación de riqueza que permitan a esas familias desarrollar servicios, actividades y una economía propia en las comunidades rurales. Las comunidades rurales ya no hay tortillerías, ya no hay panaderías, ya no hay los servicios básicos que había en el pasado. Hoy todo se hace a través de las grandes concentraciones del mercado, y esas concentraciones del mercado no fluyen hacia la economía rural. El proceso debe de darse a través de la integración del desarrollo agroalimentario para que éste beneficie a la sociedad rural y seguir buscando la penetración de la planta industrial y de la industrialización del país hacia las zonas rurales, para que se pueda conservar esa ruralidad que no implique mayor gasto en las zonas urbanas, ni mayor inversión en las zonas urbanas, y que no deteriore la calidad de vida de las zonas urbanas como lo ha venido haciendo en el pasado. Con su experiencia, desde el año 2000 el PAN tiene la presidencia de la República. ¿Cuál ha sido el gran cambio que los gobiernos panistas han introducido en el tema de... Bueno, mira, yo he sostenido que a partir de las administraciones del Partido Acción Nacional, y si fuéramos sinceros tendríamos que reconocer que un poquito se hizo también en la administración del presidente Zedillo, empezó a haber políticas agrícolas. En México no había políticas agrícolas, había instituciones al servicio del sector. Estaba Conasupo para que te comprara, estaba Fertimex para que te diera el fertilizante, estaba Banrural para que te diera el crédito, estaba toda una serie de almacenes nacionales de depósito para que te guardara la cosecha, para que le guardara al gobierno la cosecha. Había un sistema de distribución basado en el Estado mexicano. Cuando esto se deteriora, cuando esto empieza por la corrupción a dejar de ser un instrumento válido y por la globalización a dejar de ser un instrumento reconocido en las economías modernas, hubo que cambiar definitivamente, y entonces fue cuando nosotros llegamos al gobierno, tuvimos la necesidad de crear una serie de programas y de meter recursos al campo. Antes no hacían falta los presupuestos, porque los problemas, si había una helada, que te condone Banrural el crédito y todo el mundo contento. Si había un problema de falta de cosechas, importaba Conasupo. Si habría un problema de exceso de cosechas, lo almacenaba Conasupo o almacenes nacionales de depósito. Y por eso los déficits fiscales que generaban estas actividades llegaron a ser el 23% del PIB. A este país, el Banco de Crédito Rural le costó el 23% del PIB en el año del 1993. Y todavía en el año 2000, cuando el 28 de noviembre del año 2000 hubo necesidad de inyectar dinero del capital de FIRA para Nacional Financiera y para Banrural para que pudieran entregar a la nueva administración panista las instituciones que estaban totalmente quebradas. Entonces, nosotros empezamos a crear políticas públicas de desarrollo rural,
que han tenido un éxito relativo y políticas agrícolas que den certidumbre a la actividad. ¿Qué tan buenas o qué tan malas han sido? Yo creo que ha habido aciertos y ha habido errores, pero han sido, desde mi punto de vista, más aciertos. Hemos creado programas donde hoy en día los productores tienen certidumbre. El mejor ejemplo que yo pongo es cuando nosotros recibimos la administración, Sinaloa producía 1.100.000 toneladas de maíz. Hoy produce más de 5 millones de toneladas de maíz. Sienten que nos alimentan a México. No es cierto. También es cierto que tienen el 72% del agua superficial que tiene este país, la utilizan ellos. Pero, ¿qué se hizo? Dar certidumbre al ingreso. Ese programa del ingreso objetivo le permitió al productor decir, ahora sí puedo sembrar, porque ya sé que aunque no hay quien me lo compre, si hay un recurso del gobierno federal que me va a dar a mí el ingreso que yo necesito para seguir trabajando. Empezamos a desarrollar después las coberturas de precio con los mercados internacionales. Estamos impulsando, y está a punto de salir del Senado, una ley de almacenaje rural que le va a dar un espacio a los agentes locales para que participen en el comercio de granos y se desbarate, se desmorone esos vicios ancestrales del coyotaje y que el productor pueda decidir cuándo vender y cuándo vender a mejor precio. Se ha creado una cultura de la inocuidad y de la sanidad. Hoy en día el estatus sanitario del país es un tesoro que nos envidia a todo mundo. Y eso se ha hecho gracias al esfuerzo de las administraciones del PAN. Hoy en día tenemos ya una cultura de la inocuidad y estamos por entrar a este renglón de la inocuidad a través de políticas públicas también, cuando en el pasado todos estos asuntos no se tomaban en cuenta. Se ha creado una política de promoción del mercado. Ustedes han visto que se promociona la leche para el mercado nacional. Ustedes han visto que hoy en día las exportaciones, cuando yo recibí la administración, México exportaba únicamente 5,000 millones de dólares. El año pasado, los agricultores de este país exportaron ya más de 19,000 millones de dólares. Y este año seguramente van a llegar a 20 y tantos mil millones de dólares. Cuando el PAN recibe la administración, México no exportaba 1 kilo de carne al mundo. Hoy exportamos carne a 17 países. Hoy México realmente tiene mercados donde él es el principal abastecedor en el mundo, como es el caso del aguacate. Cierto es, seguimos teniendo un déficit en la producción de cereales y oleaginosas. Pero este déficit se debe más que nada a la infraestructura productiva. El minifundio no puede adaptar las nuevas tecnologías para producir eficientemente. Nuestros niveles de productividad por hectárea son los más bajos del mundo. Por eso es que no producimos maíz. No producimos maíz porque además de que no tenemos el régimen hídrico, no hemos permitido que se desarrolle la tecnología que nos puede resolver gran parte de los problemas de México. Y que esta tecnología la tenemos atada por una situación de carácter jurídico donde se sigue sin aceptar que la biotecnología es la mejor herramienta del siglo XXI, donde la biotecnología va a ser para la sociedad en su conjunto, porque no solamente va a beneficiar a los sistemas agroalimentarios, sino que va a beneficiar a la salud, va a beneficiar a muchísimos sectores. Y esta biotecnología será, como fue en el siglo XX, la tecnología de la informática, el éxito de ese siglo, ¿no?
Yo así lo veo. Yo creo que hemos hecho una política de participación ciudadana. Antes ni se nos veía ni se nos escuchaba a los productores. Hoy en día los productores tienen espacios, no necesitan pertenecer a una organización gremial para ser escuchados. Hay una ley de desarrollo rural sustentable que no solamente permite, sino que mandata la participación ciudadana. Y hay consejos, y hay una organización de los productores a través de los sistemas producto. Y por eso se ha logrado el éxito que se ha logrado, sobre todo en la parte de sanidades. ¿Qué es para usted el principal logro de estas administraciones panistas? Todo lo que nos ha comentado, ¿cree que ya refleja que ya en el campo ya hay una tendencia a mejorar gracias a que el PAN haya hecho algo en concreto? Yo creo que es el cambio. Yo creo que es el cambio. Ha sido el ver a un productor moderno, integrado al mercado, que pueda manejar los instrumentos que existen para el manejo de riesgos, tanto climatológicos como de mercado, que pueda hacer uso de la amplitud del mercado, porque hoy el mercado de exportación mucha gente piensa que es un mercado mejor. No, los mercados de exportación lo que dan son estabilidad en los precios y dan referentes de precios. Si vale mucho aquí, pues se queda aquí; si vale mucho allá, pues se manda allá. Y los mercados son demandantes y son cambiantes. Yo creo que el cambio fundamental es de un productor atendido por el Estado, con muy pocas posibilidades de éxito, a un productor autogestivo, un productor que puede y debe de ser el motor de su propio desarrollo, con una política que da certidumbre en el tiempo. Ahí nos falta todavía lograr los presupuestos multianuales. A lo que logremos los presupuestos multianuales para el campo, entonces sí podremos dar una mayor certidumbre. Nos falta reencuadrar el marco jurídico. Necesitamos que el sector agroalimentario tenga normas, sobre todo que tenga normas de clasificación de calidad, para que permita la diferenciación de los precios y que permita el reconocimiento de las calidades en los mercados, para que el productor pueda aspirar a hacer algo siempre mejor. Tenemos problemas muy serios, tenemos políticas sociales que se enfrentan directamente con las políticas productivas. Caso concreto, los problemas de alimentación, de leche, de abarrotes y cereales que tienen diconsa y liconza. No generan riqueza para el sector agroalimentario, no se compran a los productores. Al contrario, en el caso de liconza se hace competencia a los productores. Está bien que hemos empezado a comprar un poco más de leche fresca, pero ¿de qué sirve si estamos ofertando leche rehidratada a un mercado ya de por sí sobreofertado? Y un mercado sobreofertado, ¿por qué? Porque nuestros productores han hecho muy bien su tarea, pero han desplazado al pequeño productor, porque el pequeño productor no ha tenido la capacidad de capitalizarse ni de integrarse al mercado como lo han hecho los grandes productores. Hace 10 años había 450,000 productores de leche en el país. Hoy difícilmente hay 250. El número de establos se sigue reduciendo y los establos se siguen haciendo más grandes. La capacidad productiva de esta industria, de esta rama de la producción agroalimentaria, es impresionante el crecimiento que han tenido. Hace 15 años, 20 años, una vaca daba, en el mejor de los casos, 5,600 kilos al año. Ahorita hay vacas o hay promedios nacionales, como el caso de Estados Unidos, donde el promedio nacional es superior a los 12,000 kilos por vaca año. Y en México no estamos muy atrás. Claro, no tenemos un dato nacional, pero si tomáramos los datos
de los productores tecnificados, el promedio nacional no andaría tan bajo en relación con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, nuestros pequeños productores son los que siguen sufriendo. No hemos desarrollado una ganadería tropical y tenemos todo el sureste sin explotar todavía. Necesitamos que la inversión fluya al sureste, que la capacidad productiva se vaya al sureste, que la movilidad del desarrollo se transporte al sureste, donde hay grandes oportunidades, pero que desgraciadamente no se va a dar mientras no haya seguridad en la movilidad de la tierra y si no haya certidumbre en la tenencia de la misma. Esto que nos comenta es en buena medida gracias al gobierno federal. ¿Qué han hecho los gobiernos estatales? ¿Usted qué ha percibido del papel de estas entidades en todo lo que nos habla del desarrollo agropecuario? Mira, desgraciadamente el desarrollo rural se da en los estados. Yo soy un convencido de eso y que jamás podrá haber una política de desarrollo rural a nivel federal. Nuestro país es un mosaico y este mosaico tiene particularidades en cada uno de los estados donde tienen que haber una atención puntual a los problemas para resolverlos y para mejorar la vida de los habitantes de esa zona. No es lo mismo el centro del estado de Guanajuato que el sur del estado de Guanajuato o que el norte del estado de Guanajuato. Las necesidades son diferentes, la riqueza y la generación de riqueza es totalmente diferente, el potencial productivo de cada una de las regiones es totalmente diferente. Los gobiernos locales no han hecho la tarea. Ha habido esfuerzos muy buenos en Jalisco, pero sin embargo no se ha concretado, porque no hay un proceso de planeación que permita la permanencia en el tiempo. O sea, a pesar de que en Jalisco y en Guanajuato y en Baja California tenemos ya una continuidad de administraciones panistas, no ha habido continuidad en las políticas públicas hacia el sector agroalimentario. Cada gobernador ha tenido su propia visión. Uno quiere ganar votos, el otro quiere administrar la sociedad rural como si fuera una sociedad urbana. Y el otro tenía una visión más clara de la sociedad rural y de las necesidades de la sociedad rural. Y se fue creando esta nueva metodología en los estados. Y fuimos ejemplo durante algún tiempo. Pero al paso del tiempo hemos perdido totalmente esa sensibilidad. Ya aunque seguimos teniendo la confianza de la sociedad rural en muchos de los estados, ya la sociedad rural no recibe los beneficios que recibía en el pasado. Hoy recibe las compensaciones que le damos, las oportunidades, el 70 y más, el programa de vivienda, más los programas de dar y de dar y de dar. Yo creo que el PAN se ha equivocado terriblemente en violentar uno de los mayores principios de nuestro partido, que es la dignidad del ser humano. El llegar a dar es denigrante. Decía mi madre, y así me lo enseñó, y se lo agradezco mucho, que la verdadera caridad estaba en escuchar, no en dar. Escuchar y atender es la verdadera caridad. El dar es payasada. Y finalmente, ¿cuál considera que es el principal reto que en estos días se tiene que atender en el tema del campo? Mira, necesitamos como partido recobrar la confianza de la gente. Oye, la gente ya no cree en los partidos políticos. Y el único listón azul del cual estaban agarrados éramos nosotros. Y hemos perdido mucho. Hemos perdido mucha confianza en las zonas rurales. ¿Qué necesitamos hacer? Defender nuestros valores, nuestros principios y aplicarlos.
aplicar los principios y los valores de Acción Nacional en el campo, seguir luchando por la dignidad del ser humano y por ese desarrollo humanista de la sociedad rural. Y olvidarnos de ese corporativismo que hemos querido crear en el campo. Yo creo que a través del corporativismo no vamos a ganarnos nunca la voluntad ni la confianza de la sociedad. A través de la construcción y el desarrollo humano de ellos sí nos los vamos a ganar. Yo creo que necesitamos cambiar esa visión. Tenemos personajes en el partido que pueden ser íconos de confianza, porque siempre hablan con la verdad, porque siempre actúan congruentemente, y que necesitamos que recuperar esos liderazgos en beneficio del futuro de nuestro partido. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar, estar cerca de la gente, ganarnos su confianza y buscar que esta confianza se dé a través del desarrollo de su dignidad, de enseñarlos a pescar, de no darles el pescado, de generar expectativas de mejora continua hacia el futuro y sobre todo darles certidumbre para las próximas generaciones.